Primero que nada, quería agradecerte de que estés acá y nos puedas apoyar en esta instancia con tu charla, y que me imagino va a ser súper interesante para todos. Este es una charla que está en el marco de un curso que estamos haciendo en la universidad, un curso regular de la carrera de Ingeniería Civil e Informática, y la Ingeniería Informática también, que se llama Estructura de Datos, y dentro de esa asignatura queríamos ver de alguna forma cómo operaban este tipo de estructura y cómo son los datos básicamente que se manejan en Alma, y a lo mejor tú nos vas a poder aclarar eso. Y bueno, en el fondo, nuevamente agradecerles por apoyarnos en esta instancia, y bueno, y te dejo para que tú te presentes. Tenemos varios alumnos, me imagino, del curso nuestro, y también hice una invitación más amplia para que otras personas también se vayan uniendo y aprovechando esta oportunidad sepan algo de cómo funciona Alma, en especial en los temas de los datos. Así que dejo Ya, para que tú te perfecto. presentes y partas cuando tú quieras. Ya, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Me tomé la libertad de agregar a Víctor, que es mi colega del grupo de computación en Alma, y está ahí también como panelista por si alguien tiene preguntas, nos va a ayudar a contestar. Voy a compartir y empiezo ahí presentándome todo. Ya. Bueno, mi nombre es Álvaro Aguirre y estamos acá junto también con Víctor González. Ambos somos ingenieros de software del Departamento de Computación del Observatorio ALMA. Llevamos más o menos entre 13 y 14 años aproximadamente trabajando en el proyecto ALMA. Y nada, ahora el título de esta presentación es Alma y Ciencia Distribuida. En realidad no vamos a hablar mucho de ciencia, sino que más bien vamos a hablar acerca de datos, como decía Patricio, pero ciencia, siempre poner esta palabra dentro de un título de algo siempre da otro caché, ¿cierto? Pero vamos a hablar de datos y básicamente el flujo de datos o cómo tratamos los datos. Uno podría decir es como siguiendo la ruta del dato de Alma y desde su creación hasta su publicación. Eh, Alma tenemos que pensarlo como una máquina, como una gran máquina, como una gran herramienta que nos sirve a nosotros para observar, para captar señales del universo y luego hacer algo con esas señales, convertirlas en algo útil para la comunidad científica y idealmente en algo útil para la humanidad. Eh, También podemos pensar en Alma como una especie de caja negra, así por lo menos lo vamos a tratar un poquito hoy día, es decir, pensar como una función en que uno ingresa información, pone datos y quiere extraer otro tipo de información o estos datos transformados. Eh, Alma, como probablemente muchos ya saben, es un proyecto astronómico ubicado en el norte de nuestro país, cerca de San Pedro de Atacama, está ubicado a 5.000 metros de altura. Y aquí, bueno, les comparto algunas fotos como típicas, tradicionales de las antenas, que es el principal atractivo del proyecto, ¿cierto? Eh, Tenemos alrededor de 66 antenas que están arriba funcionando y las cuales sirven para captar estas señales del universo que les decía. Pero ALMA no es un proyecto aislado, es decir, es un proyecto internacional. Y la única forma que pudo eh, permitir la existencia de este gran proyecto fue gracias a la colaboración internacional, a través de distintas organizaciones astronómicas, las cuales reciben fondos públicos de sus países miembros. Eh, y gracias a esos fondos públicos es que es posible o fue posible construir y hoy en día operar estos observatorios. Eh, es una organización internacional, como decía, compuesta por organizaciones astronómicas de Estados Unidos, de Europa, de la ESO específicamente, y la NAJ por el lado de Japón.
quienes buscaron construir este proyecto dentro de los cielos más prístinos del planeta, que son los cielos de Chile en el norte de nuestro país. Y, y ALMA en sí, como proyecto, tiene sus oficinas ubicadas en el norte y en Santiago también. Es decir, tenemos básicamente 3 áreas dentro del país, que una donde están ubicadas las antenas, estas 66 antenas. Luego el centro de operaciones en el norte a 2.500 metros. Las antenas están a 5.000 metros en un lugar que se llama Plano de Chagnantor. Y, y por último están nuestro centro de operación acá en Santiago. Adicional a eso están los centros de operaciones en cada uno de estos países, en Estados Unidos, en Japón y específicamente en Alemania, donde está ubicada la ESO. Esto es importante mencionarlo porque de la perspectiva de los datos es allá donde están nuestros clientes finales. Es decir, cuando un astrónomo quiere usar el observatorio, eh, lo que espera de vuelta es el resultado de su observación y lo espera de vuelta cerca de su país o de su ubicación, básicamente, y es donde tiene todas las herramientas necesarias para poder hacer algo que vamos a ver más tarde con estos datos, procesarlos, trabajarlos, etcétera, jugar con ellos. Ahora, ¿cómo se crean los datos dentro del observatorio? En primer lugar, tenemos que entender esto, que esto es una foto típica tradicional de lo que se denomina el espectro electromagnético. Eh, el espectro electromagnético representa todas las frecuencias electromagnéticas de luz, uno quiere decir, existentes en el universo. Y estas van desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias más altas. El espectro de luz visible, que está aquí al medio con estos colores, está entre el rango ultravioleta y el infrarrojo. Y determina todo lo que nosotros vemos. La mayoría de los telescopios, primeros telescopios o telescopios más tradicionales, estas típicas fotos que uno conoce bonitas y que uno ve publicadas en los noticieros generalmente, hacen referencia a este tipo de telescopios que pueden ver al igual que el ojo de nosotros, pero de una manera más potente, ¿cierto? El caso de ALMA es distinto, porque no solamente podemos capturar estas señales de la luz visible, tal como lo hace, por ejemplo, el Hubble, que es este telescopio que está ubicado fuera de la Tierra, ¿cierto? Alrededor, así, está orbitando a la Tierra. Y también podemos observar partes del espectro relacionado a los rayos gamma, a ultravioleta, infrarrojo. ALMA en específico es un proyecto astronómico que está enfocado en este pequeño, o en este rango de aquí, no tan pequeño, de microondas y ondas de radio. Y por lo tanto, las señales que buscamos captar a través de nuestras antenas pertenecen a este espectro y son instrumentos especializados para poder captar ese tipo de señales de señal. Ahí está. Ahora, ¿cómo funciona? Tenemos que pensar en ALMA como una especie de gran capturador. Lente un poco contradictorio porque, no, como decía, no es un instrumento óptico, pero básicamente ALMA funciona a través de la combinación o la superposición de señales a través de un mecanismo, una técnica que se conoce como interferometría, que es bien antigua. Creo que el primer interferómetro, no me acuerdo el nombre de la persona que lo creó, pero fue así alrededor de 1887. Y que lo que hace es que de una manera física matemática permite unir las señales o superponer las señales a partir de calculando la distancia y el ángulo de visión de cada uno de estos telescopios o de estas antenas para generar una imagen única más potente. Por lo tanto, ese sería como el segundo paso. El primer paso es mirar, tener el instrumento adecuado para poder mirar las señales de radio, de ondas de radio desde el universo y combinar estas señales usando esta mecánica, ¿cierto? Finalmente, las señales son combinadas a través de un supercomputador que nosotros le llamamos
el correlador, que lo que hace es correlacionar todas estas señales, superponerlas para generar esta imagen o esta señal más potente que les mencionaba anteriormente. Eso es básicamente cómo se capturan los datos, cómo se toman los datos y se llevan finalmente a una base de datos o se guardan en algún lado. En este momento nosotros, por ejemplo, el observatorio genera dos tipos de datos que son importantes mencionar. En primer lugar, datos que son binarios, que tenemos que pensar que básicamente es lo que captura la antena, como una cámara, haciendo el símil como una cámara de foto, es decir, genera un registro digital en un archivo, que puede ser un archivo JPG en el caso de las cámaras. En el caso de este observatorio ocupa un formato genérico que se llama FIX, que si recuerdo bien el nombre es algo así como Flexible Image Transfer o Transport System, que es básicamente un archivo binario muy parecido a, o comparable a un archivo JPG, eh, el cual contiene información en su header de cabecera e información binaria. A diferencia de un archivo JPG que contiene básicamente datos binarios que representan una imagen, estos tipos de archivos representan a través de datos binarios la captura de un rango del espectro electromagnético o cubos de datos o imágenes un poco más complejas. Obviamente, para poder procesar eso se necesitan herramientas que sean capaces de leer esta información, al igual como uno tiene una herramienta como Photoshop, por ejemplo, en el que es capaz de leer ese dato binario en específico y poder desplegarlo en pantalla. Acá es muy similar. Hay herramientas, software particulares, o los astrónomos tienen sus scripts específicos que les permite procesar estos datos, este tipo de binario, para poder leerlo. Por otro lado, también se procesan diariamente datos que nosotros denominamos metadata. Estos son datos básicamente texto o alfanuméricos que describen el estado de la observación en el momento que se observó. Es decir, aquí se guardan datos ya sea de calibración, del estado de la atmósfera, atmosférico o del clima, y todos esos datos en conjunto, referenciados, son los que generan la observación en sí. Entre 400 gigabytes y 1 terabyte de datos binarios se procesan diariamente y, y alrededor de 1,1, 1,2 gigabytes de metadata por día. Si uno lo compara con otros sistemas, no sé, pensando en Facebook, Twitter, no es tanto dato, así, pero, pero ya es importante, una cantidad importante para poder tratarlas adecuadamente. Eh, Al principio de la presentación, bueno, les mencionaba que se llama Alma y Ciencia Distribuida, el título de la presentación, y esto es básicamente porque nosotros tenemos que enviar esta información a nuestros centros regionales, es decir, a los socios que financiaron el proyecto y a sus organizaciones astronómicas para que sus científicos asociados puedan finalmente trabajar con ellos. Los datos que se procesan aquí en el norte de nuestro país son almacenados en una base de datos y en un archivo de sistemas, los datos binarios en un archivo de sistema y básicamente un archivo como un file system básicamente y la metadata en una base de datos relativamente tradicional, que puedo decir el nombre que es básicamente una base de datos privada de marca Oracle. El software. Entonces, esos datos son sincronizados luego y se envían por fibra óptica a Santiago. Y desde ahí se envían también automáticamente a cada uno de los centros regionales. Antiguamente los observatorios, antes del era de Internet incluso, los datos había que enviarlos, no sé, en cintas magnéticas o en algún mecanismo que se pudiera transmitir. Ahora, gracias a Internet, estos datos se envían básicamente por ahí. No específicamente a través de Internet, sino a través de esto que se denomina como la Internet 2 antiguamente. Creo que ya no se denomina así,
que es una red alternativa especializada en datos para transmitir información científica, que lo ocupan las universidades, y me imagino que la UFRO también la está ocupando, que en Chile está representado por Regula. Por lo tanto, ese es el camino de los datos que se transmiten a cada uno de los centros regionales. ¿Y qué hay en los centros regionales? En los centros regionales hay una serie de herramientas que los astrónomos ocupan para poder procesar estos datos. Eh, Acá hay alguna de ellas, esta se llama Carta, que básicamente analiza los cubos, hace un análisis es una herramienta para hacer análisis de cubos de los datos. Es decir, los cubos de datos, ustedes me imagino que sabrán, en el fondo es una especie de visión tridimensional a través de las distintas variables que componen, en este caso, una observación. Todas estas herramientas son públicas, la mayor cantidad de datos que ha generado ALMA es público, por lo tanto, si a ustedes les interesan, pueden acceder a través de los links de nuestros portales y usar esta herramienta y acceder básicamente a todos los datos que se han observado y procesados dentro de ALMA. Hay otras herramientas como esta, al final de la presentación están los links y todo para que todos ustedes se puedan meter. Esta otra herramienta que es básicamente un archivo de datos, es decir, uno busca los proyectos, puede buscar por distintos parámetros dentro de nuestra base de datos, ya sea parámetros científicos o de información, como títulos de los proyectos, la temática de los proyectos, las categorías, y, y de esa manera poder indagar a través de esto y poder comparar. Generalmente un astrónomo antes de generar un proyecto va a mirar acá, a ver qué otras cosas se han investigado en la misma línea de lo que este astrónomo le gustaría investigar. También tenemos aplicaciones acá, aplicaciones internas que nos permiten validar la calidad de los datos, que es algo muy relevante. Es decir, es muy importante que los datos que finalmente se entregan a los astrónomos eh, hayan pasado un control estricto de calidad, por decirlo de alguna manera. Es necesario que tengamos una confirmación que la observación que se hizo sea válida. Por lo tanto, también tenemos una serie de herramientas para verificar eso. Todo lo que he mencionado ahora se puede decir que tiene relación con la parte, con el output de esta caja. Si pensamos el observatorio ALMA como una máquina o una caja negra, en el fondo, donde entrega esta información, todo lo que mencioné anteriormente dice relación con eso. Es decir, ALMA observa y procesa esa información. Pero para observar, es decir, para poder tener, para que un astrónomo pueda ocupar el observatorio, es necesario que a este astrónomo se le asigne tiempo de observación. Y para poder obtener tiempo de observación es necesario postular a este tiempo, como se hace en todos los observatorios en el mundo. Es por eso que cada año se genera un periodo de envío de propuestas, llamado de propuestas, en el cual astrónomos de distintas partes del mundo, científicos de distintas partes del mundo, postulan a usar este instrumento. Este es un mapa, creo que del año 2019, que tiene georreferenciados las postulaciones de para ese año, ¿no? Y aquí se puede ver, claro, hay una gran incidencia respecto a los centros regionales que les mencionaba anteriormente y algunas postulaciones de otros países ligados también a estas organizaciones astronómicas. Generalmente en ALMA, este es el flujo de propuestas que se reciben por año. En azul, como más clarito, se ve aquí el total de propuestas que se reciben. Los últimos años han sido alrededor de 1.600 propuestas enviadas. Y acá abajo se ve algo que nosotros denominamos los ciclos de observación. Es decir, por año se levanta un nuevo ciclo de observación y que
tiene un nombre muy sencillo, que es ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, 5, 6, 7, hasta el 8, que es el que estamos actualmente. Estamos observando el ciclo 8. Y por el lado en azul, aquí se puede ver las propuestas que han sido aceptadas. Como pueden ver, es una proporción bastante menor de las que se reciben. Existe un panel de revisión, un mecanismo de revisión que es bastante complejo, en el cual se califican cada una de las propuestas que se reciben y se determinan cuáles son las más viables o las mejores, entre comillas, para poder pasar a usar tiempo de observación en ALMA. ALMA es un observatorio que uno podría decir remoto, es decir, porque antiguamente cuando un astrónomo quería usar un observatorio, se dirigía a él, observaba, ocupaba el observatorio y luego se iba, guardaba sus datos y los trabajaba. Hoy en día ALMA es un observatorio que no es operado por los astrónomos que generan las propuestas, sino que más bien ellos definen un proyecto, el cual finalmente es calendarizado durante el año, de las propuestas que fueron aceptadas, y luego los operadores y los astrónomos que trabajan en ALMA son los encargados de generar ese proyecto, usando el instrumento en sí. Este es un gráfico muy malo, la verdad, eh, pero lo que busca explicar aquí, esto, y creo que queda más claro en la siguiente slide, es que ALMA vivió dos periodos. Piensen que todo lo que yo estoy refiriéndome es a datos, por lo tanto, desde la perspectiva de los datos, podemos definir la vida del observatorio ALMA en dos periodos críticos. El primer periodo lo podemos denominar el periodo de construcción, en el cual el enfoque y toda la energía de trabajo estaba puesta en la captura de datos. Es decir, queríamos que este instrumento, que esta máquina funcionara bien. Por lo tanto, toda la energía y todo, básicamente un gran porcentaje del tiempo estaba destinado a que se pudieran capturar estos datos. Y eso está reflejado en esta pequeña aquí curva en el fondo. Pero después entra un periodo de operación, es decir, se termina la construcción, ya tenemos la mayor cantidad de antenas arriba en el centro de operaciones y finalmente empieza un periodo que podríamos denominar como de más estabilidad, donde ya tenemos un control del hardware, del software, los errores ya son conocidos, son controlados, o son ya solucionados, etc. Y nuestra preocupación ahora es mejorar la eficiencia, pero por otro lado también la generación de datos. Es decir, eh, ahora queremos, que ya tenemos toda la maquinaria funcionando, lo que queremos hacer es sacarle y exprimir el jugo lo máximo posible para poder generar la mayor cantidad de ciencia posible a través de esta herramienta que costó tanto esfuerzo construir, ¿cierto? Y eso es lo que estamos ahora, eso es lo que estamos hoy en día. Estamos en un periodo, si uno lo trata de como vislumbrar así, hay un ejercicio que cae en el área como un poco, creo que se denominan futurólogos, que es como un poco salir, proyectarse a futuro y mirar al pasado, que es un ejercicio bien complejo de hacer en general. Eh, y si uno trata de definir el periodo actual que estamos viviendo dentro del observatorio, uno diría que es esto, es decir, queremos mejorar la eficiencia, es un periodo donde eh, pareciera que va a haber una alta actividad científica, en torno a la generación de herramientas como las que le mencioné anteriormente, que de hecho, dicho sea de paso, son relativamente nuevas, eh, enfocadas en sacar el jugo y exprimir toda la información y todos los datos que nosotros podemos obtener a través del uso de esta herramienta. Menciono esto también porque es una invitación a que generalmente ALMA vive como una especie, o los observatorios en general, como una especie de nicho así un poco escondido, alejado de la industria tradicional del software o de la computación, pero, pero es una invitación a que sí, que hay vida y que hay muchas cosas interesantes que están haciendo y que aún hay muchas cosas muy interesantes que se pueden hacer.
Y para eso quiero ahora salirme un poco del tema de los datos y quiero hablar acerca un poco de cómo la cultura gira, o cómo la organización en sí gira alrededor de estos cambios que se vienen o que están viniendo. Nosotros podemos definir una organización básicamente en base a estos tres conceptos. A través en la parte de afuera tenemos la estructura que define las políticas o los mecanismos de funcionamiento de una organización. Más adentro tenemos una capa que le llamamos infraestructura, donde se encuentran todos los elementos necesarios físicos, es decir, hardware, computadores, etcétera, para que una organización funcione. Y en el corazón está la cultura. La cultura de alguna manera se transforma en base a estos estímulos, pero en base también a este ciclo que mencionaba antes de evolución, en este caso del observatorio. Y en este proceso evolutivo, los datos, como he tratado de explicar, tienen un rol muy importante, porque son los datos los que definen de alguna manera lo que queremos hacer o nuestras capacidades. Y, y por otro lado, el observatorio en sí va incrementando con el tiempo sus capacidades técnicas, por lo tanto, lo que significa que vamos a tener más datos de mejor calidad finalmente para el mundo científico. Y es en esa dirección que la cultura tiene que ser lo suficientemente flexible y nuestra estructura tiene que ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a esos cambios y en esa dirección. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente uno puede ver, uno como ingeniero de software, tiene varias alternativas dentro del mundo laboral. Es decir, uno puede, generalmente, no sé, trabajar como ingeniero de software en un banco, etcétera, que son como los mecanismos o la alternativa en una consultora tradicional. Ahora, generar una startup. Eh, y dentro del observatorio, si uno se compara con esas industrias, uno puede decir que está un poco en desventaja, porque en realidad la cantidad de astrónomos existentes en el mundo quizás no es tanta. Es decir, la demanda por este tipo de servicio es mucho menor que una aplicación como Facebook, por ejemplo, que tú tienes 1 millón de usuarios por segundo, no sé, o no sé cuánto, o Twitter, etcétera. Pero dentro de la astronomía eso no es así. De hecho, el otro día con un colega calculábamos, o él me decía, creo que, no sé si 10.000 astrónomos en el mundo, o 10.000 astrónomos trabajando en la radioastronomía. Por lo tanto, nuestro crecimiento o nuestras exigencias tecnológicas no van por ese lado. Nuestras exigencias tecnológicas van por el lado de la ciencia. A nosotros es la ciencia en sí, o el deseo, o los deseos que se expresan a través de los descubrimientos científicos, es lo que van dictando el camino. Y la ciencia avanza a un ritmo que es mucho mayor a las limitaciones de recursos o las limitaciones físicas que uno puede tener, tanto a nivel de presupuestos, personas, hardware, etc. Es por eso que de alguna u otra manera nosotros nos tenemos que ir adaptando a esos desafíos y incorporar dentro de nuestra mecánica estas necesidades de ser mucho más eficientes en nuestra forma de trabajar y, y también mucho más inteligentes en la forma que nosotros desarrollamos nuestras herramientas en nuestro trabajo. Y aquí viene una palabra clave en torno al procesamiento, al uso de estos datos, que es automatización, que probablemente automatización dentro del contexto de software puede significar muchas cosas. Específicamente, acá quiero mencionarles sobre un concepto que dentro del área de ingeniería de software probablemente ustedes lo han escuchado, que se llama DevOps, que DevOps, en pocas palabras, no es más que, eh, es una actividad básicamente que es por esencia colaborativa que permite mejorar el ciclo de vida del software mediante el uso de tecnología. ¿Qué significa eso? Que nosotros a través de la automatización de nuestro ciclo de vida del software somos capaces de generar herramientas en un tiempo más rápido, herramientas más eficientes, a menor costo, y que nos permitan finalmente procesar los datos que generan los observatorios de mejor manera. Este es
el estado actual de nuestro observatorio, es el estado actual que estamos viviendo en este momento. Y en ese proceso de herramientas se dan situaciones bien interesantes, como que ya los silos tradicionales de trabajo van modificándose. Ya no sirve de alguna manera trabajar de manera aislada entre el ingeniero de software, el ingeniero de computación y el astrónomo por su lado, sino que se empiezan a generar sinergias en las cuales tenemos que trabajar en conjunto, ya sea con astrónomos, ingenieros de software, cada uno aportando desde su mirada, eh, para generar herramientas de software que permitan de una manera mucho más eficiente y ordenada finalmente enfrentar los desafíos científicos que tenemos por delante y que nos plantea un observatorio como lo es ALMA. Y este es un camino básicamente, y aquí ya me voy un poquito más alejado del tema de los datos, pero es un camino muy interesante y por eso dejo la invitación abierta, porque aunque Alma ya lleva una buena cantidad de años ahí en el ruedo, aún hay mucho por hacer, hay mucho por crecer. Las organizaciones son complejas, una organización como Alma tiene características muy particulares, culturas distintas, mecánicas es distinta de trabajo. Ya solo tener distintos usos horarios lo hace todo un poco más complejo, pero muy interesante y vivir en esta especie de complejidad lo hace también muy atractivo, si uno lo quiere ver así. Eh, para terminar, básicamente aquí pueden ustedes encontrar cierta información más útil. Acá traté de entregar una pincelada general del observatorio bajo la perspectiva de los datos. Espero que esta información les haya sido útil, atractiva, interesante. Acá pueden encontrar información, distintos links. Uno, el primero, relacionado a nuestro portal de reclutamiento. A veces hay ofertas bien interesantes de empleo. Almascience.org es nuestro sitio de ciencia, donde si ustedes quieren conocer un poco más de cómo funciona cada uno de nuestros ciclos de observación, ahí está todos los documentos necesarios para poder informarse más respecto a eso. Nuestro sitio público, que es Alma Observatorio, y pues hay mucha información interesante respecto a las noticias, los nuevos descubrimientos que está haciendo Alma. Y en torno a los datos en específico, están estos dos links que son muy interesantes respecto a dos herramientas relativamente nuevas que están enfocados. La primera en análisis de datos de tipo de cubo, básicamente, y la segunda es nuestro archivo de datos públicos en la cual ustedes pueden explorar y buscar toda la documentación, los proyectos que han salido de Alma, eh, los links a los papers relacionados, etc. Así que eso, espero que esta información mm, le haya sido útil y nada, muchas gracias. No sé si estamos bien con los tiempos o hay espacio para preguntas. Eso. Sí. Gracias, muchas gracias, Álvaro. Interesante, muy interesante lo que mencionaste. Bueno, obviamente tenemos tiempo, así que no hay apuro con eso. No sé si alguien tiene alguna consulta de los que están tanto ahí en los espectadores de Zoom, y también hay unas personas también en YouTube, así que si quieren pueden preguntar por el chat o directamente hablar si es que alguien necesita preguntar algo. Entonces, si alguien pueden escribir directamente en el chat. ¿Ya? Yo, por el momento, yo voy a partir con a mí me salieron como varias preguntas. ¿Ya? Voy a partir, a ver si para dar el inicio, para los que no son tampoco temerosos, para ser los chicos. Pero bueno, yo tengo, mira, interesante, una pregunta que a lo mejor le interesa también a muchos estudiantes, es que, como tú mencionabas, los datos de Alma son públicos, ¿cierto? Entonces,
¿cómo puede uno, en el fondo, empezar a experimentar? Por ejemplo, que yo quiero bajar estos cubos que hablabas tú, esta información que está disponible, y la quiero utilizar para hacer algo con ella. ¿Ya? Me imagino que viene en un formato especial, vendrá comprimido, el volumen de información lo puedo cargar en un computador normal, o cómo funciona eso. Si uno quisiera, por ejemplo, desde la universidad, como alumno, suponte, yo quisiera hacer un pequeño script en un lenguaje para poder graficar algún dato de Alma. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Básicamente, bueno, y Víctor también puede ayudar a complementar más. Pero cuando uno ingresa a este archivo de información, bueno, nuestro archivo de alma, de hecho le denominamos el archive, eh, la información está clasificada en base a distintos criterios, pero principalmente el criterio principal es el nombre del proyecto o la categoría del proyecto o un código del proyecto. Uno cuando ingresa ahí, finalmente uno puede obtener los productos que fueron generados en relación a este proyecto a través de las distintas observaciones que se hicieron al proyecto en sí. Y eso uno lo descarga en su computador, lo descarga en este tipo, en este formato de imagen que mencionaba antes, que se llama File, no, eh, por ahí tengo el nombre, pero File Image Transport System, o Flexible Image Transport System, que es básicamente esta especie de JPG, y hay herramientas eh, públicas, open source, la mayoría, que permiten procesar esta información. Muchas de estas herramientas ya las estamos llevando como a la web en sí, porque la web ofrece una ventaja bastante interesante, es que podemos, a través de la mecánica tradicional de cliente-servidor, nosotros podemos dividir el procesamiento más complejo, más duro, en clases de procesamiento y exponer al usuario la información ya procesada de alguna manera. Pero ese es básicamente el mecanismo. Y sí, incluso hay gente, no necesariamente ligado al mundo de la astronomía, pero por ejemplo al mundo de la meteorología, que usa estos datos, los descarga, porque hay mucha información meteorológica muy interesante que uno puede obtener a partir de lo que se capturó en el momento de realizar las distintas observaciones. Entonces, si alguien quiere hacer un proyecto que analice, no sé, cómo fue el estado del tiempo en este sector en específico, donde está el observatorio, durante un periodo, durante algunos años, no sé, se puede hacer perfectamente con esto. Toda la información está ahí publicada en almascience.org para poder hacer este tipo de análisis. Álvaro, Sí, ¿me, sí. me escuchas? Lo que querría complementar nomás es que en pasos prácticos, si alguien está interesado en esto, lo único que necesita hacer es crearse su cuenta en el portal que tú mencionabas, almascience.org, y a partir de ahí puede acceder a la interfaz de búsqueda, que era el otro enlace que habías publicado, el que terminaba en AQ. Y ahí tienen acceso a todos los datos ya que ya han sido liberados y se pueden descargar en un computador. Típicamente hay algunas observaciones que son pesadas, digamos, pero no llegan nunca a un terabyte, lejos, un par de cientos de gigabytes a lo más grande. Entonces, con paciencia se pueden descargar en un computador local y se pueden procesar en un computador adecuado. Ok, gracias Víctor. Sí, sí, ahí te dejé para que pusieras la cámara si quisieras. Pero en todo caso, es interesante digamos, la posibilidad de poder acceder a experimentar un poco con esta información, porque yo creo que a los estudiantes lo que les interesa es jugar un poco con los datos. Entonces, incluso habíamos comentado que hay algunos proyectos que quieren, y que ya han habido algunos proyectos que mezclan un poco el arte con los datos. Había un proyecto que es creo que Alma Sounds, que lo comentamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con tomar los datos de Alma y convertirlos en sonido, y que a lo mejor sonido interesante. Está hecho el proyecto, incluso lo hizo alguien de ahí, creo que fue Ricardo Finger, que estuvo metido en el tema de eso en la Universidad de Chile. Entonces,
a lo mejor es súper estimulante para los estudiantes hacer algo parecido. Entonces yo me pregunto, oye, ¿cómo podemos hacerlo para ponerle una especie me imagino yo, una especie de manual así corto? A lo mejor lo podríamos hacer, decir, mira, si quieres experimentar con los datos ALMA, sigue estas instrucciones, loguéate, baja los archivos, aquí tienes las herramientas para que ellos jueguen. Entonces, ¿ustedes tienen, hay algo de eso? O eso hay que escribirlo y hay que hacerlo, digamos? Me imagino que pues, a lo mejor podríamos cooperar desde acá y hacer algo así, digamos, ¿no? A lo mejor documentar un poquito y ayudar a que la gente se vaya metiendo. Particularmente yo diría que no, hace algo como que se hace como una especie, un paso a paso sencillo, y probablemente algo que debería existir, pensando porque parece, suena como una muy buena idea para que la gente pueda jugar. Sí, se han hecho muchos esfuerzos para poder publicar los datos de las maneras más atractivas posible, pero a veces dentro de estos esfuerzos y dentro de esta complejización se buscan soluciones complejas en general, pero así como herramientas sencillas, simples que uno puede decir, mira, a través de usar este lenguaje de programación, mira, tú puedes bajar esto y procesarlo. Yo por lo menos he visto poco. Ahora, debo decir, y es como el disclaimer, que generalmente uno está tan metido dentro del entorno de trabajo de lo que uno que está haciendo dentro del observatorio que uno ve poco a veces lo que sale para afuera. Y lo que mencionaba antes también de que estamos en esta etapa, así que probablemente en la etapa en que ese tipo de herramientas deberían estar apareciendo o van a empezar a aparecer, espero. Así que si se puede hacer algo colaborativo, yo creo que estaríamos súper contentos, o estarían todos muy contentos porque yo sí creo y estoy seguro, muy convencido de que sí hay mucha oportunidad para que se desarrollen cosas locales dentro de las universidades chilenas en general para poder generar eh, más herramientas, más tecnología y al beneficio de la ciencia y la astronomía en particular. Claro, y bueno, y eso mismo un poco lo que a lo mejor uno podría implementar, por ejemplo, una vez que uno tiene a lo mejor una especie de mini tutorial, o sea, como para que la gente parta, digamos, a lo mejor podría uno colocar desafíos, por ejemplo, porque deben haber muchas tareas, y yo sé que Alma tiene, la operación ocupa casi todo su tiempo, y tiene poco tiempo como para mejorar o para experimentar con cosas nuevas, probablemente a todo nivel. Y a lo mejor sería interesante dejar esas tareas de prueba y de probar cosas así que uno las hace cuando tiene tiempo, en realidad, y eso, normalmente uno nunca tiene tiempo. Entonces, dejárselas a los estudiantes. Entonces, a lo mejor colocar un pequeño, hacer entre nosotros, podemos colaborar, por ejemplo, nosotros como universidad, en armar ese tutorial y después de parte de Alma decir, ya, ok, hay un grupo que ya algo maneja y nosotros tenemos tales tareas como desafíos que hay que hacerlas que las podrían hacer a lo mejor estudiantes. Entonces, porque tú hablabas de que hay que desarrollar nuevas herramientas y eso son desafíos en el fondo. Hagamos una herramienta que haga tal cosa. No está, hay que hacerla. Y eso podría ser incluso una tarea que podrían hacer desde los mismos estudiantes, desde las universidades, como trabajos de título, a lo mejor trabajo de título de pregrado o de magíster o doctorado, o sea, los diferentes niveles de complejidad podrían ser parte de un trabajo colaborativo. O sea, yo creo que es algo que podríamos conversar. Sí, yo lo encuentro así, es que sí, es como que el límite es la creatividad y muchas cosas con Víctor, siempre conversábamos y con otros colegas también, que hay muchas cosas posibles de hacer o que uno ve afuera, de hecho, por tirar una idea, ahí dejándola, dando bote, pero hay varios sitios en internet que hacen un análisis muy bueno de los papers publicados, por ejemplo, en torno a medicina. Conozco este epistemónico o hay otros sitios relacionados a papers también científicos, pero donde hacen como, por ejemplo, una correlación o una cálculo de las referencias entre papers, cuáles son los papers más referenciados, y hay toda una inteligencia, una lógica atrás súper interesante y que dentro de la astronomía probablemente hay poco de eso y hay mucho que se podría hacer. Ya con el solo hecho de copiar alguna idea de lo que existe en otras áreas de la ciencia. Así que sí, yo creo que hay muchas oportunidades. Nosotros generalmente también tenemos muchos programas, todos los años se abren programas de verano. Ahí paso a dejar el dato que hay en el sitio hr.almaobservatorio.org
Hay postulaciones para programas de verano de ahora, de enero, que vienen, y junto con Víctor, de hecho, vamos a ser tutores de unos de esos programas relacionados a infraestructura de software. Así que dejo el dato, pero siempre estamos tratando de investigar o probar nuevas alternativas que nos solucionen temas. Algunas de esas sobreviven, otras no, pero siempre, pero como decía antes, hay mucho por hacer. Esa es un poco la invitación, que es una industria atractiva, interesante, más allá de lo que uno quizás puede conocer. A veces un poco de nicho, y nosotros fallamos quizás en salir un poco más para afuera. Por eso también estamos felices de poder estar en estos espacios y espero que se repitan estas u otras iniciativas en que salgamos de la cueva y, y podamos hablar y contar un poco lo que se hace en Alma. Excelente. Bueno, mira, en general, bueno, nuevamente agradecerle a Álvaro y a Víctor por estar acá y por entregar esta información tan interesante. Y bueno, yo creo que motiva a muchos estudiantes también a meterse en estos temas que parecen un poco difíciles al principio, pero al final uno se da cuenta que con un poco hay que invertir tiempo naturalmente en entender la complejidad, pero después ya son cosas que uno las puede atacar y resolver y no requiere ser un superdotado como para hacer este tipo de cosas. O sea, eso yo lo aprendí porque cuando partimos con la relación con Alma, a través de estos convenios, y nos vinieron a hacer la primera charla de ACS, no entendimos nada, ¿no? Pero después de un tiempo nos fuimos acostumbrando a conocer estos conceptos y ya con el lenguaje, uno ya adquiere el lenguaje y ya empieza a entender de qué se trata. Así que bueno, les agradezco. Yo creo que van a ver después, ahora no hay muchas preguntas, pero más adelante yo creo que van a llegar las preguntas a mí. Y seguramente ahí nos vamos a Hay poder una tener. pregunta que si no te... A ver, no sé. Ah, sí, correcto, aquí hay una pregunta. A ver. Sí, que está más ligada al Ah, área sí. de software, y de hecho es el área que nosotros con Víctor nos estábamos enfocados los últimos años, no sé qué te Sí, parece, pero sí, la leo si quieren. Dice sobre ya. los DevOps, dice, estaba leyendo sobre Git Flow y se recomendaba no usar ambas herramientas juntas. ¿En Alma se utiliza Git Flow o una herramienta similar? Ya, sí, para aclarar, básicamente GitHub es una explicación, a ver, yo diría que DevOps y GitHub no lo clasificaría como la categoría de herramientas, sino como son básicamente definiciones conceptuales. DevOps hace relación a una mecánica de trabajo donde uno genera una colaboración más activa entre las personas que trabajan a nivel de infraestructura con los desarrolladores. Es decir, se genera una colaboración en la cual los desarrolladores se involucran más en temas de infraestructura, como deployment, etc. Y por el lado de infraestructura, IT, conocido tradicionalmente, se involucran también en temas de desarrollo. De esa manera sinérgica, colaborativa, se pueden abarcar mejor todas las fases de desarrollo de software. Y dentro de esa fase de desarrollo de software, uno desarrolla un workflow de trabajo, que en este caso, el que pregunta ahí, quizás uno de los más populares, es Gitflow, que también es una serie de herramientas en torno a Git, que Git es un gestor de versiones, o un repositorio de versiones para almacenar distintas versiones de software. Pero en palabras como simples, cómo funcionamos nosotros, básicamente nosotros tenemos una pipeline de desarrollo bajo el concepto que incluye a estas dos temáticas que aparecen en la pregunta, que se llama básicamente integración continua. Es decir, hay un modelo de desarrollo en que nuestro software es producido por personas, obviamente, y una vez que ese software es comiteado o guardado en los repositorios, empieza o se gatilla toda una mecánica automatizada en que el software es testeado, publicado, deployado, etc. A toda esa mecánica nosotros le denominamos integración continua, en realidad la industria se denomina así. Y GitFlow es básicamente una serie de herramientas que siguen esa misma mecánica o ese mismo procedimiento. No sé si en eso contesté algo la pregunta, pero solamente quería aclarar a nivel conceptual los distintos temas.
Ok. Aquí llegó otra pregunta. Dice, ¿cuál es el tamaño promedio de una imagen generada por ALMA? O cuando los archivos son muy grandes, ¿ocurren problemas debido a ese tamaño? Eh, Buena pregunta. Ahora, es muy buena pregunta porque básicamente se generan productos, de esos productos o feeds. Esos feeds, que son esas imágenes finales, pueden ir de entre los 350 kilobytes, así, hasta, creo que, no estoy completamente seguro, pero uno de los más grandes que procesamos o que estábamos viendo, porque justamente este año nos tocó instalar y configurar esta aplicación de análisis de cubo de datos, era 300 gigabytes. Ahora, esa es una herramienta de alto rendimiento que corre en un hardware especializado, utilizando un acelerador de GPU, básicamente, para poder procesar esa información. Y si ustedes la usan, y ustedes pueden acceder a través de los links que yo les envié, que les puse ahí en la presentación, se van a dar cuenta que es muy rápido. O sea, procesar un feed de 350 kilobytes toma nada de tiempo, pero procesar uno de 300 gigabytes tomará 3 4 segundos. Es muy, muy rápido. Y es una herramienta nueva, de última generación, ocupando, ahí está descrito todas las tecnologías, incluso componentes que ocupa, ocupando componentes y que están en la cresta de la ola, por decirlo. Eh, y muy interesante. ¿Sí? Y es open source. Ustedes lo pueden mirar ahí. Está el repositorio en GitHub y si les interesa, y hay un equipo de desarrollo muy interesante de distintas partes del mundo. No es de Alma, es un producto que se desarrolla a través de estos centros regionales o de las instituciones madres de Alma y como proyectos colaborativos. Similar a lo que sería, por ejemplo, si trabajáramos con usted en un proyecto open Mm, source. Ujú. Interesante, súper. Parece que quedó contestada la pregunta. Bueno, no sé si hay Espero. más preguntas. En todo caso, yo creo que queda a lo mejor abierta la oportunidad, a ver si hay estudiantes que se puedan interesar. A lo mejor yo me imagino que armar una especie de wiki para partir, digamos, ¿no? Digamos, procesemos un proceso simple de algún archivo de ALMA, podríamos hacerlo una wiki y podemos a lo mejor trabajar con los mismos estudiantes para que vayan experimentando y completando esa wiki para que alguien más la pueda usar después. Eso podemos verlo después en otra ocasión, pero ya hay algunas ideas. Bueno, no les quito más tiempo, yo no sé, creo que no hay más preguntas por este lado, así que les vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por estar acá y bueno, ojalá que podamos repetir este tipo de charlas porque son súper interesantes y motivadoras como para trabajar en este mundo de la astronomía y de la astroingeniería que es tan interesante. Bueno, muchas gracias Patricio por la invitación, felices, nos encantan estos espacios y, y nada, así que ahí estamos dispuestos para cualquier otra cosa que se venga en mente a futuro. Así que muchas Ok, gracias muchas por todo gracias, y a Víctor. toda la Gracias, gente que Eso, Álvaro. participó. Patricio. Que estén muy bien. Gracias a Igual. todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.